Qué interesante. Yo hice un estudio que complementa este artículo perfectamente. Lo abriré. Vamos a preparar la computadora. Veamos. Vamos a buscar. Es un viejo documento, pero por aquí lo tengo. Creo que está aquí. Sí, es este. Vamos a abrirlo. ¿Qué? ¿Que no lo puede abrir? ¿Que no puede abrir este tipo de archivo? No es posible. Si lo hice con este programa. Bueno, debe ser el respaldo. Voy a buscar otro. Voy a guardar este. Y aquí está. Muy bien. Vamos a probar con este otro respaldo. Ok. Qué mala pata. Tampoco lo puede abrir. Lo bueno es que tengo otro respaldo. Vamos a usarlo. Okay. ¿Dónde está el otro? Aquí está. Siempre es bueno tener varios respaldos. Tampoco. Bueno, esto es demasiado. ¿Qué habré hecho mal? El documento servía. Es más, tiene la misma extensión, lo hice con el mismo programa. Bueno, una versión más antigua, pero ¿será eso? Nah, es el mismo. Y para eso es estándar. ¿Te ha pasado? En mi experiencia profesional a lo largo de muchos años, he visto muchos casos como este. Claro, esto fue una simulación quizás muy mal actuada de mi parte, pero me ha pasado que alguna persona incluso tiene sus archivos en discos viejitos que cuesta mucho trabajo ya conseguir unidades, a veces ya de uso, para poder leer los archivos y poderlos pasar a su disco duro. Y todo para que al final no los pueda abrir. ¿Qué hicieron mal? Se ha tratado posiblemente de documentos de investigación, de tesis. Imagínate que se tratara, no sé, de la escritura de una casa o de una empresa, un testamento, o simplemente un álbum de recuerdos, donde tienes una agenda y quieres retomar contacto con tus amigos de la secundaria. Bueno, pues lamentablemente, aunque uses el mismo programa, parece ser que ya no los vas a poder abrir. Pero no te preocupes. Mira, el problema no es que hayan hecho algo mal las personas. El problema es que han utilizado un programa y un formato de documento tomándolo como si fuera un estándar, sin que lo fuera. Un poquito de culpa la tienen nuestros mediocres funcionarios públicos que a veces nos piden utilizar esos documentos, esos formatos, para entregar documentos que tenemos que intercambiar con la administración pública. Lo hacen en una mezcla de ignorancia y soberbia. Ya sabes, son la autoridad, ellos mandan. Desgraciadamente pasan estas cosas. Cambia el programa y si tú lees un archivo viejo, y por viejo pueden ser 25 años, pero pueden ser también 3 años nada más. Y a veces ya no lo puedes abrir. Tan solo cambiar de la versión previa a la actual llega a provocar este tipo de problemas. Con documentos muy viejos, bueno, pues no existían estándares. Sin embargo, ya los hay desde hace muchos años. Hay estándares para documentos de oficina. Hoy vamos a ver cuáles son esos estándares,
¿Qué beneficios te traen? Por supuesto, el principal es que no ocurren este tipo de cosas, que para eso se diseñó el estándar. Y por cierto, si te quedas al final, vas a saber cómo puedes al menos intentar abrir esos viejos documentos si es que estás en un caso como el que yo simulé. Yo soy Armando Soto, este es el canal de servicios estratégicos rentables e insisto, quédate al final, aunque esta va a ser una plática muy teórica, procuraré que sea breve y al final te diré qué puedes hacer para al menos intentar recuperar esos documentos que tu programa te dice que no los conoce, aunque tengan la misma extensión que los que acabas de hacer hace 10 minutos. Regresamos en un momento. Bueno, pues la razón por la cual a veces tenemos documentos elaborados con una versión del mismo programa que usamos ahora y no lo podemos abrir es porque el formato interno del programa ha cambiado. Aunque la extensión sea la misma,
pues han hecho cambios sin tener el cuidado de poder abrir todos los documentos previos. Y pues nos quieren vender ese archivo, esa extensión de archivos como el estándar. Un estándar no lo puede definir una empresa. Existe ya, y la razón de este video es que el 1 de mayo del 2005 se anunció la versión 1.0, la primera versión del estándar Open Document Format. El formato también conocido como OASIS, pues así se llama el grupo de instituciones, digámoslo así, que se pusieron de acuerdo para definir lo que sería un estándar para los documentos de oficina. Me refiero a a documentos de texto, hojas de cálculo, presentaciones electrónicas, dibujos y fórmulas matemáticas, aunque las fórmulas matemáticas esperarían hasta una versión posterior de ese estándar. Pero bueno, todo eso es lo que compone normalmente una suite ofimática, y los diversos componentes generan archivos que necesitan ser escritos de manera que podamos abrirlos en cualquier computadora, en cualquier momento del presente o del futuro. La corporación se llama OASIS, así también es una de las formas en que se conoce a este estándar, y se construyó a partir del formato de documentos de OpenOffice. OpenOffice, que en aquel entonces pertenecía a Sun Microsystems, software libre, pero alguna vez platicaremos la historia del LibreOffice, OpenOffice, de dónde vienen. Por supuesto, Sun Microsystems forma parte de OASIS, pero no puede definir un estándar. Simplemente utilizó un formato de documentos basado en XML, lo cual de alguna manera genera que sea relativamente fácil definir comportamientos, definir características, formatos, estilos, etc. y replicarlo, aunque sea con otros programas. La propuesta de formato de OpenOffice la toma OASIS, la depuran. En este grupo participan desde empresas de software muy importantes como IBM, Sun, Microsoft, o de hardware, ¿no? Como Dell, bueno, la misma IBM, pero también otro tipo de organizaciones. Hay una Asociación Internacional de Traductores de la Biblia, por ejemplo. Hay algunas instituciones públicas, y cada grupo de usuarios manifiesta una determinada necesidad para los documentos de oficina. Por ejemplo, las instituciones públicas requieren perdurabilidad. El ejemplo que manejé en la introducción: si yo escribo un testamento, la escritura de una empresa, de una casa, yo necesito que cuando sea necesario que yo abra ese documento para editarlo, para hacerle añadiduras, correcciones, pues que lo pueda abrir. Eso se conoce como perdurabilidad. Los traductores de la Biblia requieren el soporte a idiomas, y eso es algo mucho más allá del soporte a diccionarios o que la interfaz del programa esté en uno u otro idioma. Se requiere el soporte a escrituras que son verticales, que son de derecha a izquierda, que utilizan conjuntos de caracteres que no son nuestro alfabeto, ni son el cirílico, ¿no? Que es otro conjunto de caracteres, sino que son, por ejemplo, el alifato árabe o los sistemas de escritura japoneses, que los japoneses manejan 3 sistemas de escritura. ¿Cómo darle soporte a eso en un programa a través de sus formatos? Entonces, ese es otro tipo de necesidad. Y así se conjuntaron muchas, y pues se llegó al consenso de lo que se conoce como Open Document Format, ODF, u OASIS. La primera versión no tenía el soporte para las fórmulas, era muy deficiente,
hacía extrañar a otros lenguajes como TeX o LaTeX, para quienes realmente usaban en ese momento esta característica. Pero ya en la versión más actual, que es la 1.3, la que está vigente, pues sí que se soportan las fórmulas, ¿no? Cuando no hay un formato definido como estándar, no hay un consenso entre productores de software de cómo debe ser escrito un formato de archivo de diferentes características, la aplicación que se les ocurra, suelen pasar problemas pues como el que ya referimos, ¿no? De no poder abrir el documento aún con el mismo programa. Y no vayan a pensar que los documentos de texto son el único ejemplo. Yo he visto, aunque claro, eso no forma parte de OpenDocument, pero he visto planos desarrollados en un muy conocido programa de diseño asistido por computadora, el líder del mercado, el más caro además, que fueron dibujados con una versión muy vieja de las primeras versiones de ese programa, y las versiones nuevas no lo pueden abrir. Y hay otros programas compatibles que son competidores, que cuestan una fracción que ese que deben estar pensando quienes los hayan utilizado, y que sí pueden abrir el formato en su versión viejísima, ¿no? Y pueden generar planos que el otro programa, que es de alguna manera el estándar de facto, pero no es, repito, un estándar, sí los puede abrir. Y quizás les faltan 2 o 3 características muy novedosas del programa caro, pero que la mayoría de los usuarios no van a extrañar. Bueno, ahí no hay un estándar, pero en los documentos de oficina sí lo hay, y logramos resolver este tipo de problemas. Les adelantaba yo que si se quedaban al final, ya casi estamos en el final, porque dije que sería teórico y procuraría hacerlo muy, muy breve, les diría cómo pueden abrir esos documentos viejitos de texto, generalmente, que a lo mejor los tenían en un floppy, ¿no? Un disco de esos de 5 1/4 pulgadas o de 3,5 pulgadas. Muchos de ustedes ya ni los conocieron. Suponiendo que tienen cómo leer esos discos o consiguen cómo leerlos, si su programa que están pensando, con el que lo desarrollaron hace mucho tiempo, o quizás hace no tanto tiempo, pero que ya no se los abre, si no lo logran abrir con ese programa, pueden probar con LibreOffice. Yo he ayudado a usuarios a recuperar archivos del siglo pasado que han estado en este tipo de medios, que lo difícil es conseguir cómo leerlos, que no los pueden abrir después con sus programas comerciales, y en su momento con OpenOffice o con LibreOffice sí los podemos abrir, guardarlos en otro formato, de preferencia en el estándar, pero generalmente se los guardo también con una versión actualizada de ese formato no estándar, ese formato propietario, para que no sufran mucho abriéndolos, ¿no? Si ustedes ya invirtieron en un programa de estos, no les estoy planteando que lo tiren a la basura, no estaría nada mal, pero bueno, pues ya invirtieron. Pero sí reconfigúrenlo para que soporte el estándar, porque la empresa que lo desarrolla y que lo vende forma parte de Oasis. Entonces sí que soporta el formato, pero yo he visto que durante el proceso de instalación hace una pregunta que para el usuario no es muy clara, de por qué contestaría lo otro, que le suena muy raro, o aceptaría usar los formatos de siempre, que no son los de siempre estrictamente, como algunos de ustedes tristemente habrán podido corroborar. Entonces, bueno, la solución, repito, es instalen LibreOffice, puede convivir con el otro programa, es gratuito, es de ustedes, abren sus documentos que el otro no abre, los recuperan y ya ustedes deciden qué hacer con ellos para preservarlos. Por ahora, bueno, pues me voy a limitar a ponerles en una lámina la dirección donde pueden leer un poquito más de la evolución de este estándar. Nada más tengan muy consciente, muy claro
que ya existen formatos estándares para los documentos de oficina y no son los que dice la Secretaría de Hacienda o el Seguro Social. No les hagan caso, ellos son los que tendrían que adaptarse a los estándares porque son nuestros empleados, que bastante caros nos resultan. Entonces ellos son los que tienen que adaptarse a entender nuestros documentos de una manera en que nos aseguren que van a estar ahí disponibles para cuando nos hagan falta. Y bueno, pues hasta la vista, gracias por vernos.